El tema del día de hoy, recuerden que nos estamos basando del libro Doctrinas que Dividen, de Lutzer, y el tema del día de hoy es, con esta pregunta, ¿es Cristo verdadero Dios? Así empezamos el estudio. ¿Es Cristo verdadero Dios? Quiero que ustedes me digan, a través del estudio que hemos visto poco, recuerden que es un poco de historia, ¿en qué concilio se empezó a definir o se va a empezar a definir esta gran pregunta? Lo dijimos la semana pasada. ¿De Nicea? El concilio de Nicea. Perfecto. ¿Y qué emperador fue el que dijo que la religión cristiana iba a ser la religión del Imperio Romano? Exacto, el emperador Constantino. ¿Se acuerdan las razones por las cuales lo hizo? Porque se estaba dividiendo el reino. Y se estaba por la grabación voy a repetir lo que digan. Entonces, Constantino, que era el emperador en turno, dijo que iba a unificar el Imperio Romano por medio de ¿qué? De la fe cristiana. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas ya eran cristianos en su imperio. Perfecto. Entonces vemos que Constantino en el año 312 después de Cristo instituyó o promulgó la tolerancia religiosa, y aún dicen historiadores que mismo Constantino dijo: yo voy a ser cristiano. Y así dice: perfecto, así hago que el imperio se una. Y habían, en medio de todas estas cosas buenas, de que ya los cristianos ya no iban a ser perseguidos, empezaron a haber divisiones. Lo vimos en la clase anterior, empezaron a haber divisiones doctrinales. La gente ya no estaba preocupada en ser perseguida. Ahora la gente ya se podía preocupar, cristianos por supuesto, en estudiar seriamente la palabra de Dios y hacerse las grandes preguntas que la misma Biblia marca. Entre esas ¿es Cristo verdaderamente Dios? Bueno, en estos tiempos habían tres posturas, y una de estas posturas era defendida por un hombre llamado Arrio. ¿Se acuerdan de dónde era Arrio? ¿De dónde procedía Arrio? De Alejandría. Exacto, de Alejandría, Egipto. Recuerden, ahí se encuentra ubicado la Biblioteca de Alejandría, en aquel entonces, una de las maravillas del mundo. Este hombre, Arrio, tenía este dicho. Vean, está en la pantalla. Recuerden, había tres posturas. Una de las posturas de cómo ver a Cristo, si Cristo era verdaderamente Dios, era una de Arrio. Y él decía: si el Hijo tiene una esencia diferente a la del Padre, es lógico suponer que se trata de un ser creado. Anteriormente vimos pasajes sacados de su contexto donde avalarían que realmente es esto, que el Hijo es menor que el Padre y que el Hijo no puede ser Dios y que el Hijo es un ser creado. Los vimos, por ejemplo, Juan 14:28, Marcos 13:32 y Juan 5:19, junto con 1 Corintios capítulo 15, verso 28. Si estos textos los sacamos de su contexto, está diciendo lo que dice Arrio: Cristo es menor que el Padre y no es Dios. Ahí tenemos la primera postura. Otra de las frases de Arrio es: si el Padre engendró al Hijo, aquel que fue engendrado tuvo un comienzo de existencia, dijo Arrio. También él dijo: a partir de esto es evidente en que hubo un tiempo en que el Hijo no existió. Y si Dios es eterno y el Hijo no es eterno, por lo tanto el Hijo no es Dios. Exacto, el Hijo no es Dios. Esa sería la lógica que Arrio ocupó. Este hombre, recuerden, estamos viendo las tres posturas. La primera postura es de Arrio. Arrio decía: Jesucristo no puede ser Dios. Esta es la primera postura. Arrio creía que el Hijo fue creado de la nada como el resto de la creación, o sea, refiriéndose a Cristo. Pero al ser el primer ser creado de Dios, también fue mayor de todos los seres, ya que todo por medio de él fue creado, y además, como adoptado de Dios, una creación adoptada, merecía ser adorado como Dios, sin ser Dios, claro. Por desgracia, desde el inicio del cristianismo,
Algunos hombres que presumían profesar la misma fe que nosotros, desgraciadamente se dejaron contaminar por ese tipo de pensamiento. Desgraciadamente. En tiempos de Pablo existían algunos hombres, que ya lo tocamos la vez anterior, llamado los gnósticos. También el apóstol Juan estuvo peleando, o sea, no peleando a golpes, sino peleando intelectualmente contra estos hombres. Estos hombres decían que la materia era maligna, que la materia era mala. Y que por lo tanto, si la materia era mala, era imposible que Dios se humanizara. ¿Por qué? Porque quedaría contaminado con la materia. Entonces estos gnósticos se preguntaron y dijeron, bueno, ¿cómo podemos resolver este problema? Recuerden que el gnosticismo es una herejía, o sea, recuerden, estamos viendo las posturas. Los gnósticos dijeron, ¿cómo podemos solucionar este problema? Hay fragmentos en las escrituras donde dicen que Cristo es Dios, pero la materia es mala según ellos. Vamos a ver esto más adelante en el siguiente punto, ¿no? Bueno, en la siguiente sesión. Ellos dieron la siguiente respuesta. La conclusión a la que ellos llegaron fue que existía un Dios supremo, que existe por sí solo, o sea, Dios, ¿no? Un ser autoexistente, o sea, Dios. Pero que este Dios supremo hizo otros dioses menores. Dioses menores, que estos dioses menores sí podían estar en contacto con la materia, y uno de estos dioses menores era Cristo. Entonces ellos dijeron, ahí tenemos el problema resuelto. Este Dios mayor creó a muchos dioses menores, uno de esos dioses era Cristo. Cristo, siendo Dios menor, vino a la tierra, estuvo en contacto con la materia y no contaminó al Dios supremo. Ahí está. Ellos dijeron, ahí está la respuesta. Pero, de hecho, les adelanto un poco de la siguiente clase, esta idea era pagana y acorde a la filosofía griega de Platón. Entonces, ¿qué es lo que ellos agarraron? En lugar de ir directamente a la palabra de Dios y decir, a ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice todas las escrituras? Ellos dijeron, bueno, pues, si los filósofos dicen esto, pues, y lo podemos compaginar con la palabra de Dios, ahí está nuestra respuesta. ¿Esta manera de ver a Cristo como un Dios menor no les parece un tanto conocida? ¿Han hablado con los testigos de Jehová? Bueno, ellos ven a Cristo como esto. Si tú les preguntas hoy en día a un testigo de Jehová, oye, ¿crees que Cristo sea Dios? Ellos dirán, sí, por supuesto, yo creo que Cristo es Dios. Pero si indagas un poco más, ellos dicen que Cristo es un ser divino, pero no Dios supremo, sino es un ser como hecho chiquito, un Dios menor, un Dios que no es en su plenitud el Dios supremo. ¿Qué creen? Prácticamente los testigos de Jehová tienen por héroe a Arrio. No lo saben, pero lo tienen como héroe. Entonces tenemos a Arrio que decía que el Hijo de Dios no es Dios, sino es una creación suprema que merece ser adorada como Dios por haber sido adoptado por Dios. ¿Me agarran el hilo? O sea, simple. Arrio decía, Cristo no es Dios. Cristo no es Dios, no hay divinidad en él. Para cada posición hay una contra, hermanos. Y aquí veremos su lado contrario, Atanasio. Atanasio fue un gran teólogo y apologista de la época. Se estima que él nació en el año 296 y murió en el 373 después de Cristo. ¿Qué es lo que Arrio postulaba? Atanasio. ¿Qué es lo que Atanasio postulaba? Él decía, Jesucristo es pleno Dios y tenía la misma esencia del Padre. Esto es lo que Atanasio decía. Atanasio esto enseñaba. Jesucristo es pleno Dios y tenía la misma esencia que el Padre. De hecho, ¿qué creen? Atanasio tomó esta idea de que Cristo era 100% Dios de un teólogo anterior de él, llamado Tertuliano. Hace unos 100 años, Tertuliano, él le dio forma o inició la forma de la Trinidad.
Todo cristiano hoy confiesa que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si tú buscas la palabra Trinidad en la Biblia, nunca la vas a encontrar. Este es un concepto teológico. No existe la palabra Trinidad en la Biblia. Es un concepto teológico. Bueno, Atanasio tomó de estas aguas teológicas y él afirmó que Cristo, al igual que el Espíritu Santo, son plenamente Dios y que cada persona de la Trinidad cuentan con personalidades diferentes, siendo así Padre, Hijo y Espíritu Santo un solo Dios en esencia. Entonces, escuchen, Atanasio entendía esto. Solo si Cristo es Dios de forma incondicional e inobjetable, entonces realmente Dios tuvo entrada plena en la humanidad y solo en ese caso fue traído acceso para los seres humanos la comunión con Dios en toda su plenitud, con todo perdón de pecados y con verdadera inmortalidad. Esto entendía Atanasio. Solamente si Cristo es Dios, todas las bendiciones de las Escrituras realmente pueden ser verdaderas. De otro caso no, decía Atanasio. De otro caso no. Él combatió contra Arrio, por cierto. Bueno, y como en todo, ¿qué creen? Tanto Atanasio como Arrio fueron invitados al concilio de Nicea. Fueron invitados al concilio de Nicea. Ambos fueron llamados a exponer sus ideas. Pero les dije que habían 3 ideas. Hay una tercera. Hay un historiador, también cristiano, llamado Eusebio. Se los pongo. Eusebio, concilio de Nicea. Hay un historiador llamado Eusebio, también cristiano, y este hombre también participó en el concilio de Nicea. Este historiador era de la ciudad de Cesarea. Y él decía esto. Él decía, analizando ambas posturas, decía Eusebio, ambas son verdaderas en un sentido. Arrio tiene razón como Atanasio tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Eusebio? Ahí lo dice. Se alineó con los arrianos, o sea, los que apoyaban a Arrio, diciendo que Cristo era de una sustancia diferente a Dios el Padre, pero coincidió con Atanasio en que Cristo era divino. Sugirió que la naturaleza de Cristo se describiera como similar, homoiousios, o sea, una sustancia similar a la del Padre. Cristo sería como Dios, pero no sería como Dios de una forma indeterminada. ¿Qué es lo que trató de hacer Atanasio? Tratar de juntar ambas posturas. ¿Está bien? Cristo era Dios, pero de una sustancia diferente a la del Padre, una sustancia similar. No es 100% Dios, tiene razón Arrio, pero sí es Dios porque es una sustancia similar. Él quiso estar en medio. Por cierto, nada más rápido, Eusebio admiraba a Arrio, por eso no descartó su postura. Eusebio era admirador de Arrio, por eso no descartó su postura. ¿Alguna duda hasta aquí? Recuerden, pueden hacer preguntas. ¿Tienen duda en la postura de Arrio, en la postura de Atanasio, en la postura de Eusebio? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Recuerden, les repito, si tienen alguna duda conforme al tema, se va a responder al momento. Si tienen alguna duda conforme a otro tema, termino. Eusebio era de Cesarea, de la ciudad de Cesarea. Entonces, si tienen alguna duda después, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, todo aquí vamos bien. Ya tienen bien identificada la postura de Arrio, de Atanasio y de Eusebio. ¿Sí? Bien. Como son clases, obviamente nos cuesta a todos un poco más de trabajo, pero es necesario aprender parte de la historia de la iglesia. Y es tan necesario para que no volvamos a cometer los mismos errores que nuestros antepasados. Bueno,
ya que el emperador Constantino quería cambiar la capital del imperio de Roma a Bizancia, esto es conocida como Constantinopla, hoy en día sería Estambul, dijo Constantino, hagamos el concilio a 400 kilómetros de la futura capital, o sea, de Constantinopla. El concilio se va a hacer en Nicea, cerca de la futura capital. Entonces, en el año 325 después de Cristo, fueron invitados 318 obispos de todo el imperio. ¿Para qué? Para que se pudieran poner de acuerdo conforme a la doctrina de si Cristo era realmente Dios. Fueron invitados. ¿Pero qué creen? Apenas había acabado la persecución. Recuerden, en el 312 apenas había sido la religión del imperio, se había vuelto el cristianismo. Entonces, muchos de estos hombres que fueron invitados, algunos dudaban en ir, porque dijeron, bueno, ¿y si estamos en el concilio y nos vuelven a matar? Otros iban cojos, otros iban sin brazos, unos iban tuertos, unos iban quemados, unos iban con cicatrices de anteriores golpes, unos iban con azotes. Era todo una cosa curiosa ir a haber visto todos estos hombres obispos en cualquier situación, después de tanto martirio, ir a este concilio, pero confiaron en Dios y dijeron, vamos a ir. Si el emperador está diciendo que realmente quiere un concilio para poner en su lugar esta doctrina, vamos a ir. Entonces Constantino les dijo a estos hombres, yo les voy a pagar todo, vamos a estar un tiempo en este concilio, se estima que empezó en mayo y terminó en julio, vamos a estar unos días allí compartiendo doctrina, viendo qué es lo que realmente dice las escrituras con respecto a la divinidad de Cristo. Y entonces Constantino da inicio al concilio de Nicea. Da un discurso de inauguración animando a los obispos a resolver estos asuntos teológicos, ya que la división doctrinal, según Constantino, le haría más daño al imperio que cualquier guerra que se podría librar en aquel entonces. Entonces, Constantino da inicio al concilio de Nicea. Recuerden, con algo en mente, que todo esto se aclarara lo más rápido posible, no se les olvide este punto. ¿Por qué? Porque él estaba viendo que su imperio se estaba dividiendo por la doctrina de Cristo. Entonces él esperaba que fuera rápido. Llamaron a Arrio. Arrio, ven aquí, ven enfrente. Tú y tus seguidores. Tú expones que el Hijo tuvo un inicio, pero Dios carece de principio, dices tú. Por lo tanto, de acuerdo a tu postura, Cristo no puede ser Dios. Es adorado como Dios, pero Cristo no es Dios. Obviamente Arrio, con todo su intelecto, porque era un gran orador, trató de defender esta postura, sacando los versos de su contexto. Pero ¿qué hizo el concilio? El concilio automáticamente no tardó mucho en decir, Arrio, estás mal. O sea, todo lo que estaban alrededor del concilio vieron la postura de Arrio como una herejía. No puede ser esto posible, Arrio. Lo vamos a tomar como herejía. Tu postura deja de tener validez el día de hoy para la Iglesia de Cristo. Bueno, se descartó rápidamente la postura de Arrio. Hay fragmentos más grandes en las Escrituras que no los sacas de contexto y que realmente dicen que Cristo es Dios. Le toca el tiempo a Eusebio y todos los que tienen la influencia de este hombre, que por cierto era admirador de Arrio. Pasó algo con Eusebio. Eusebio era amigo íntimo de Constantino. Era amigo de Constantino, del emperador, de todo el imperio. Entonces, a él le costó más trabajo a Atanasio combatirlo. No tanto por su postura, sino porque gente del concilio se inclinaba a este hombre por ser el amigo del emperador. Entonces, su postura fue la más difícil de combatir.
¿Qué es lo que decía Eusebio? Eusebio decía, Cristo puede ser llamado Dios, pero su sustancia es diferente a la del Dios el Padre. Por supuesto que los obispos, al notar esta clara separación de Cristo y su deidad, dijeron lo siguiente: si Cristo era de una sustancia diferente a la del Padre, entonces no podía ser llamado Dios, en el sentido pleno del término. Solo si Cristo tenía la misma sustancia del Padre, podría ser llamado Dios en su plenitud. ¿Te das cuenta? Si tienes a Dios en sustancia, 100% Dios, y tienes algo similar a Dios, no puede ser esto, no puede ser Dios. Es algo más. Es algo similar, pero no puede ser Dios. Porque son diferentes en sustancia. Esto lo entendieron las personas que estuvieron en el concilio. Dicen, no puede ser así. Toca el turno de Atanasio y su postura. Obviamente no mandaron a cada uno a hablar en el concilio, no, o sea, todos expusieron sus posturas y todos hablaban y todos gritaban. Aquí les estoy de manera didáctica poniendo la postura de cada uno. Atanasio sostenía la siguiente postura que ya vimos. Dios verdadero, de Dios verdadero, hablando de Cristo, engendrado, no creado, de una sustancia con el Padre. En otras palabras, Cristo 100% Dios. Era lo que Atanasio decía. Conforme iban pasando los días de este concilio, bueno, ya quedamos que Arrio fue de los primeros de ser descartados, su doctrina. La postura de Eusebio dejó de tener tanto peso. Las escrituras avalaban más la postura de Atanasio. Cristo 100% Dios en sustancia, igual que la del Padre. Atanasio empezaba a ganar poder, Atanasio empezaba a ganar popularidad, su postura, por supuesto. Pero Constantino veía el proceso muy lento. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, mi imperio. Yo necesito que esto salga lo más rápido posible. Ya vi que Eusebio está perdiendo popularidad. Es mi amigo, pero pues bueno, está perdiendo popularidad. Las escrituras y los obispos no sostienen su postura. Entonces Constantino se inclinó públicamente a la postura de Atanasio y fue así como se cerró el concilio. Votaron las personas, votaron los obispos, y históricamente está registrado, gracias a que Constantino se inclinó a la postura de Atanasio, ganó esta postura. Que déjenme decirles que era la bíblica, o sea, realmente ganó la bíblica, no ganó la equivocada, ganó la bíblica. Cristo 100% Dios. Pero esto le pesó muchísimo a Atanasio, porque a Atanasio en el futuro le decían, tú solamente, tu postura sobresalió sobre las demás. ¿Por qué? Porque el emperador se inclinó públicamente a tu postura, Cristo 100% Dios. Y a Atanasio sí le pesaba. Atanasio llegó a decir públicamente, tienen razón, yo quería demostrarles a los 317 obispos que era bíblico lo que yo decía. Pero bueno, el emperador se inclinó a esto, ni modo, no era lo que yo quería, pero ni modo. A raíz de esta charla, a raíz de este concilio, se llegó a este credo. Escuchen, Atanasio ganó, los demás fueron eliminados. A raíz de esto, a raíz de esta postura que sí es bíblica, que sí tiene sustento en la palabra de Dios, se hizo el siguiente credo. Vean, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los mundos. Dios de Dios, luz de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de una sustancia con el Padre. Una sustancia con el Padre. Todos los obispos firmaron este credo. Dijeron sí,
Esto afirma nuestras creencias, la Escritura avala este credo, y todos lo firmaron excepto dos. Y Arrio. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? ¿Qué es lo que hizo el concilio? Los tomó por herejes a Arrio y a estas dos personas, tomó por herejía la postura de Eusebio y la postura de Arrio, y a Arrio junto con estas dos personas las desterraron como castigo, por no acomodarse acorde a lo que se había dicho en el concilio y por ende a la palabra de Dios. Y uno puede decir, bueno, pero Atanasio ganó el concilio de Nicea, o su postura sobresalió, su postura ganó sobre las otras dos, y más se hubieron, porque el emperador Constantino estuvo a favor de ella. Históricamente está comprobado. ¿Qué dice la Escritura? Recuerden, solo Biblia es una de nuestras solas. No importa lo que tú digas, no importa lo que yo diga, no importa lo que creemos, solamente importa lo que diga la palabra de Dios. Vean, con respecto a que Cristo es verdaderamente Dios. Acompáñame, por favor, a Isaías capítulo 9, verso 6. Voy a esperarlos un poco. Isaías capítulo 9, verso 6. Capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Dice así la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo tenía estos títulos donde manifestaba la Escritura que Cristo era 100% Dios. Vean, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí tenemos una muestra de que realmente Atanasio estaba en lo correcto. Una evidencia más. Juan capítulo 1, verso 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Vean lo que dice con respecto a Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué? Era Dios. Cristo, 100% Dios, una vez más avalado por la palabra. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito capítulo 2, verso 13. Tito capítulo 2, verso 13 dice lo siguiente. Tito capítulo 2, verso 7. Verso 13. Tito capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra de Dios: aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿se dan cuenta? La Escritura, solamente escogí estos pasajes, pero la Escritura constantemente está viendo a Cristo como verdaderamente Dios, como 100% Dios en sustancia. Todo fue padre, en el sentido de que después del concilio se hizo una gran cena donde todos los obispos podían estar conviviendo al lado de los guardias que una vez a lo mejor los habían azotado. Sin duda era un tiempo glorioso para la iglesia, pero desgraciadamente las herejías y los herejes siempre han estado presentes dentro de la iglesia de Dios. Entonces, lo que un día se confesó como correcto, Cristo 100% Dios, en el concilio de Nicea, en unos años, las enseñanzas de Arrio y de Eusebio comenzaron a tener mayor popularidad en el Imperio Romano. La gente prefirió la mala enseñanza antes de la buena. La gente prefirió la elocuencia de Arrio antes de la palabra de Dios. Entonces, en algunos años, más personas cristianas, por supuesto, en el imperio, estaban a favor de Arrio y de Eusebio.
viendo ahora como hereje, sin serlo, a Atanasio. ¿Qué hicieron los emperadores? Ay, bueno, si hay más gente siguiendo estas enseñanzas, pues para que mi imperio no se divida, me iré con las enseñanzas de Arrio y de Eusebio. Oye, emperador, pero Constantino, un emperador antes, dijo que eran herejías y hasta hizo concilio. No me importa, yo me voy con la multitud. Es lo que mucha gente hoy en día hace, llamándose cristiana. Ve la verdad bíblica. Uy, pues no me importa, toda mi familia está en herejía. Pues bueno, pues yo también voy a estar, no ha de ser tan malo. No. Atanasio, una vez, casi todo el imperio estaba en la falsa doctrina de Arrio, que Cristo no era Dios. Y le dijeron a Atanasio, y él ya estaba siendo perseguido, por el imperio romano. Ahora ya lo veían como hereje, a él, teniendo el respaldo de la Biblia. Le dijeron, Atanasio, ¿no te das cuenta que estás en contra de todo el mundo? Y Atanasio dijo estas palabras. Contestó así, Atanasio contra el mundo. ¿Por qué? Atanasio, ¿por qué contestaste de esta manera? Porque él decía, si me tengo que enemistar con todo el mundo con tal de salvaguardar y sostener una doctrina bíblica verdadera, Atanasio contra el mundo. Si todo el mundo está en la herejía, yo no voy a estar en herejía. Si todo el mundo quiere olvidar la palabra de Dios, yo no la voy a olvidar. Atanasio contra el mundo. Qué grandes palabras. Qué grandes palabras. Así tendría que ser todo cristiano. El mundo está diciendo, haz esto, haz aquello, haz el otro. Las iglesias, como lo que vimos en el ejemplo, están empezando a decir que la unión libre es avalada por sus denominaciones. Tú te tienes que colocar enfrente de esas personas y decir como cristiano, no, la palabra de Dios dice esto. Si es necesario, yo contra el mundo. Pastor, suena radical. No, es cristianismo bíblico, básico. Niégate a ti mismo. Si tú no eres capaz de negarte a ti mismo y ir fielmente a la palabra de Dios, quizás no seas cristiano. No lo eres, no lo eres. Pero si tú, igual que Atanasio, puedes decir estas palabras, no importa lo que me cueste, pero yo voy a ser bíblico en cada aspecto de mi vida, no importa que se burlen de mí, yo voy a ser bíblico. Bueno, estás sin duda, tu nombre está registrado en el reino de los cielos, sin duda. ¿Por qué es importante para mí esta doctrina de que Cristo es 100% Dios? Escuchen esto. Para que la salvación del hombre realmente pueda ser satisfactoria para Dios mismo, no solamente Dios tuvo que haber dado al Cordero, sino que también tuvo que haber sido el mismo Cordero. Dios no le iba a dejar la obra de salvación a un simple hombre. Él tenía que intervenir personalmente para que pudiera satisfacer 100% la ira justa de Dios, la ira justa del Padre. El hombre que iba a ser sacrificado, porque un humano tenía que haber sido sacrificado por toda la humanidad, también tenía que haber sido 100% Dios, porque de acuerdo con Jonás, capítulo 2, verso 9, la salvación procede de Jehová, de Dios. Jonás, capítulo 2, verso 9, la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios, y él dice que no compartirá su gloria con nadie. Por lo tanto, el Cordero, Cristo, en la cruz, tuvo que haber sido 100% Dios, para que estas palabras fueran verdaderas. ¿Se dan cuenta? Se necesitaba un hombre sin pecado. Y dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué se necesitaba? Que Cristo fuera 100% Dios. Para que la salvación realmente fuera efectiva, para que el Salvador realmente pudiera satisfacer la ira justa del Dios eterno, del Dios santo. Yo les voy a decir una cosa. Vean en la pantalla,
Atanasio defendía esta palabra. Todo el concilio, dijimos que lo de Arrio fue descartado casi inmediatamente. Lo fuerte fueron las peleas, las posturas de Eusebio y de Atanasio. Atanasio decía, de una misma sustancia, homoousión. Eusebio decía, de una sustancia similar, homo y usios. Y uno puede decir, por una letra, ¿se dan cuenta? Solamente una letra divide una O por una I. Por una letra se pelearon. Por un término se están peleando. Uno está diciendo de la misma sustancia que el Padre y otro está diciendo de una sustancia similar. Por una letra se están peleando. Esto es lo que quiere decir esta palabra. La de Atanasio, una misma sustancia, y la de Eusebio, de una sustancia similar. Esa letra hace la diferencia. Muchos cristianos dicen, por una doctrina nos peleamos. Olvidemos la doctrina, abracémonos, que Dios quiere que nos amemos. No se equivoquen. No se equivoquen. La doctrina es palabra de Dios. La doctrina es palabra de Dios. Y Dios jamás, escúchenme, jamás va a poner la verdad sobre el amor. Porque el verdadero amor está cimentado en la verdad, no al revés. La verdad no está cimentada en el amor. El amor está cimentado en la verdad. ¿Encontrado en dónde? En su palabra. Por eso es importante estudiar estas grandes enseñanzas a través de la historia de la iglesia. Hombres murieron por una simple letra. Y nosotros tenemos que honrar eso. ¿Cómo? Viviendo a la luz de esas enseñanzas. Siendo bíblicos con nuestra vida. Aplicando la palabra de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, cueste lo que nos cueste. Mis hijos me van a dejar de hablar, Sergio, si digo que están viviendo en herejía. Mis familiares, mis amigos. Atanasio contra el mundo. Fidencio contra el mundo, Gerardo contra el mundo, Sarita contra el mundo. Pongan quien quieran. ¿Lo van a vivir? Háganlo. Se los recomiendo. Vivan a la luz de las Escrituras. Si no, pues sean cristianos del montón. Dios los va a juzgar, yo no. Yo solamente les puedo decir, están mal en este área de sus vidas, pero yo no los voy a juzgar. Sean bíblicos. No pongan el amor sobre la verdad bíblica, porque Dios les pedirá cuentas de eso. Así terminamos la clase del día de hoy.